Es un desequilibrio sistémico entre el oxígeno administrado a las células de todo el organismo y el consumo de oxígeno por estas. Eso realmente es un choque. Entonces uno cuando respira, da oxígeno a los pulmones en la membrana alveolocapilar pasa la sangre que viene de la arteria pulmonar, se oxigena, ¿cierto? Pasa esa sangre, pasa ese oxígeno a la sangre, ella se devuelve por las venas pulmonares, ¿sí? Que las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda y por ahí pasa la sangre a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo para ser expulsada por la aorta y llevar oxígeno a los tejidos. Este oxígeno que llega a los tejidos, ¿sí?, es absorbido por la célula. Entonces, en todo ese proceso que estamos hablando, ¿sí?, es que se pueden suceder una serie de eventos que determinan que el paciente entre en choque. Esa es como la fisiopatología, y con eso uno también, conociendo esa fisiopatología, también sabe el manejo. ¿Y qué le pongo? ¿Será que ponerle sangre es una solución? ¿Será que poner a bombear en el corazón será una solución? Entonces, es importante en este caso conocer un poquito de la patología para acercarse un poquito a las posibilidades de manejo. Entonces, ahí está lo de la fisiopatología, ¿no? Sí. Entonces, pónganse el casco porque esto es duro, ya estoy. Entonces, uno tiene que hablar de entrega de oxígeno, que en la literatura médica debía decirse EONO, entrega de oxígeno, pero está como del inglés, y así se quedó, y así lo conocemos en los libros, y los libros en español no lo traducen, sino lo dejan así. Entonces es importante que tengamos que eso de O2 es entrega de oxígeno. ¿Sí? Vamos a hablar del transporte de ese oxígeno, ahí sí, transportation, igual, ¿cierto? Vamos a hablar del consumo de oxígeno, ¿sí?, de cómo los procesos de la célula que interfieren con ese consumo de oxígeno, de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que se puede medir. Usted puede medir la sangre en una arteria y en una vena, es decir, diferencia arteriovenosa. Y también índice de fracción, que es derivado de esto, de la eficiencia arteriovenosa, dividido por un factor. Entonces uno saca un índice, ¿sí?, como todos los índices que ustedes conocen. Entonces vamos a hablar de la entrega de oxígeno. Entonces, ¿de qué depende la entrega de oxígeno, cierto? ¿De qué depende la entrega de oxígeno? Pues obviamente depende de la cantidad arterial de oxígeno que va por las arterias, por el gasto cardíaco, ¿o no? ¿Sí? Y el gasto cardíaco, bueno, ahora empecemos. La cantidad arterial de oxígeno, ¿por qué está determinada? ¿Sí? Por la hemoglobina, 13, 12 hemoglobina, por la saturación arterial de oxígeno, que eso nos da los gases arteriales, más la presión arterial de oxígeno que va diluida en la sangre, porque el oxígeno, la mayoría va pegado a la hemoglobina, pero hay un porcentaje que no, va por la sangre, multiplicado por 0.0031. Esa es una constante. No me pregunten de dónde sale, es una constante para esa forma. Entonces, con esos valores, yo calculo la cantidad arterial de oxígeno. Ahora, ¿cómo calculo el gasto cardíaco? ¿Sí? Andrea, ¿el gasto cardíaco a qué es igual el gasto cardíaco? Andrea. ¿Sobre o por el volumen minuto, ¿cierto? Entonces, el gasto cardíaco, ¿sí?, el gasto cardíaco es eso, ¿sí? Entonces, creo que me salté como que una... Bueno, por el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, este valor lo multiplico por el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca, por el volumen latido. Cuántas frecuencias tengo y cuántos pulso en cada latido, eso me da el gasto cardíaco. Entonces, de ahí saco la entrega de oxígeno, la puedo sacar. ¿Sí? Perdón, sí, la entrega de oxígeno. Muy bien. Ahora miremos factores de los que depende la entrega de oxígeno. Factores de los que depende, ¿cierto? Entonces depende de la precarga. La precarga.
¿Qué es la precarga, Álvaro? ¿Qué es la precarga? El llenado auricular. El llenado y la poscarga. Lina, ¿qué es la precarga? Jaime Cala, ¿qué es la precarga? El llenado. ¿Cómo? Llenado auricular. ¿Que llega a dónde? Auricular. ¿A dónde? ¿A cuál aurícula, Jaime? Dios mío santísimo. La precarga es la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior, ¿cierto? Esa es la precarga. Es como tú tienes una pistola y le pones las balas, la carga. Entonces la precarga es la cantidad de sangre que me llega a la aurícula derecha. Muchos de ustedes no saben qué llega a la aurícula derecha. Yo les pregunto y no saben. No saben cuántas son las venas pulmonares. No saben de dónde sale la aorta. ¿O no? Hagan un acto de contrición a ver. Entonces, la precarga depende de la precarga, depende de la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Adrián, ¿qué es la poscarga? La salida de sangre del ventrículo izquierdo. ¿A qué? La salida de sangre del ventrículo izquierdo. ¿Qué es la poscarga? Ventrículo izquierdo. No. ¿Qué es la poscarga? La cantidad de sangre que queda entre el ventrículo izquierdo. Malaria 1, ¿qué es La la que poscarga? queda entre el ventrículo izquierdo. Ah, pues ustedes, ¿no? ¿Qué es la poscarga? La cantidad de sangre que queda en el ventrículo izquierdo. Ay, la O que se eyecta. muchachos. La poscarga es la fuerza que me impide que la sangre salga. O sea, la poscarga es la fuerza que tiene que vencer el corazón para abrir la aorta. Esa es la poscarga. La poscarga es eso. ¿Sí? No es después de que se cargue el corazón, no. Es la poscarga, esa es la poscarga. Y la contractilidad. Eso sí se entiende fácil. ¿Qué es la contractilidad? Entonces, ¿qué me da eso? Pues el volumen latido. A mí me define cuánto sale de sangre. Y yo tengo en cuenta esos factores, ¿cierto? Entonces ustedes van viendo aquí de una vez, si yo tengo un paciente choqueado porque le faltan líquidos, yo no le voy a poner algo que le aumente la contractilidad, ¿cierto? ¿Yo qué le tengo que aumentar? Recarga, tengo que poner líquidos. Si yo tengo un paciente que tiene un mal volumen latido porque no se contrae bien el corazón, le tengo que poner un inotrópico, un digital. ¿Y saben a qué me refiero, no? Ahora digital. Y si tengo un paciente que tiene hipertensión arterial, le tengo que dar una droga para que me disminuya la poscarga para poder la sangre salir. ¿Mazo? Entonces todo eso me da el volumen latido. Listo. Ahora, el volumen latido por la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho. Ahora, en la entrega de oxígeno dependerá obviamente del contenido arterial de oxígeno, que ya vimos la fórmula, que depende de la concentración de hemoglobina. Si el paciente está anémico, le va a ponerle sangre, ¿cierto? De la saturación de la hemoglobina y de el contenido arterial de oxígeno o la presión arterial de oxígeno, que va sueltica, no va ligada. Entonces todo eso me da la entrega de oxígeno. ¿Quedó clara la entrega de oxígeno? Pero más que quede clara la entrega de oxígeno, es importante que usted mire todos los factores que están implicados para cuando van a manejar un paciente, sepa qué le pongo. No todos se le pone lo mismo. Entonces es importante que ustedes tengan claro cómo se calcula la entrega de oxígeno y qué factores dependen, de qué factores depende esa entrega de oxígeno. El transporte de oxígeno en general no se pierde mucho por el camino, ¿sí? O sea que el transporte de oxígeno no pasa a ser importante, pero podría ser importante si el paciente tiene circuitos vasculares, fístulas arteriovenosas. El ejemplo más factible que ustedes pueden ver en la práctica de medicina es los pacientes que tienen diálisis, que le hacen una fístula, va a hacer la diálisis, ¿cierto? Pero es poco frecuente las fístulas arteriovenosas en pediatría. Y generalmente el transporte de oxígeno es igual a la entrega, no se pierde mucho por el camino del oxígeno. ¿Sí? Ahora, el consumo de oxígeno depende del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo se calcula la diferencia arteriovenosa? Algunos gases arteriales y algunos gases venosos.
Y en los gases arteriales mido la cantidad de oxígeno, la mido, y los gases venosos también. Entonces digo, la diferencia arteriovenosa es esta, o sea, y el gasto cardíaco lo multiplico por esa diferencia. Entonces me da lo que se consumió, el resto no se consumió. ¿Sí? Y el índice de extracción es un índice que se saca cogiendo la cantidad arterial de oxígeno, dividiéndolo por la diferencia arteriovenosa de oxígeno por 100, me da el índice de extracción. Entonces yo lo puedo calcular. Este paciente tiene un índice de extracción muy bajo, muy alto, está bien. ¿Sí? Entonces eso me determina el consumo de oxígeno. Es decir, yo le ofrecí a usted el almuerzo, que usted se comió la mitad. ¿Cierto? Vamos para la comida. ¿Sí? Entonces, el gasto cardíaco, ¿sí?, por la diferencia arteriovenosa me da el consumo de oxígeno. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de shock, ¿sí?, y su modo como repercuten en la entrega de oxígeno, que también se puede deducir de lo que hablamos ahorita. Si yo tengo un choque hipovolémico, el choque hipovolémico me influye en la precarga, ¿cierto? Por obvia razón. Si yo tengo un choque distributivo, ¿cierto? El choque distributivo, el modelo del choque distributivo es el shock séptico. El shock séptico afecta tanto la precarga como la contractilidad. ¿Por qué? Porque las bacterias son tóxicas al corazón y disminuyen la contractilidad, pero también producen extravasación de líquido por el daño capilar y se me presenta en este modelo del choque distributivo, se aumenta la precarga y la contractilidad. Y definitivamente, si yo tengo un choque cardiogénico, un infarto, ¿sí?, o un choque cardiogénico, lo que se me altera es la contractilidad. ¿Sí? Entonces, los tipos de shock influyen en volumen latido por frecuencia cardíaca, gasto cardíaco. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poquito en la clasificación. ¿Sí? Entonces, los choques se dividen en anafilácticos, cardiogénicos, hipovolémicos, neurogénicos y sépticos. Esos son los choques más conocidos. ¿Sí? Entonces, hablemos un poquito de cada uno. El anafiláctico, o sea, uno se puede morir por una alergia, ¿cierto? Por un anafiláctico. Le colocaron la famosa inyección de benzetacil y el alérgico y se murió, ¿cierto? Entonces, ahí lo que sucede es una liberación de histamina asociado a inmunoglobulina E, produce broncoconstricción, vasodilatación, se cae el gasto cardíaco, hay hipotensión y hay choque. Más que todo es por problemas de vasodilatación que produce la alergia. ¿Sí? Todos los factores que determinan la alergia. Entonces, en este caso, lo que hay que ponerle al paciente es una droga, la adrenalina o un antihistamínico o un corticoide, para tratar de revertir los efectos de la liberación de estos factores que hacen que se presente la vasodilatación y el choque. ¿Sí? Entonces, eso es un choque anafiláctico. Entonces, es frecuente que lo veamos en pediatría. El choque cardiogénico, entonces, ya sea por daño directo al corazón, ya por isquemia, por una arritmia, por una insuficiencia cardíaca, por un taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco me impide que la sangre llegue y se disminuye el bombeo. Entonces, todo esto se genera como un choque cardiogénico, de origen cardíaco, los factores. El choque hipovolémico, pues es el que más, digamos, vemos en pediatría: diarrea, vómito, sangrado, inanición, insolación, etc. Todo lo que me pierda líquidos genera un choque hipovolémico. El shock neurogénico es dado por el sistema nervioso central, ¿sí? Y básicamente es dado por el sistema nervioso autónomo, las astas intermedias de la médula, el sistema nervioso autónomo. Entonces, patología frecuente para explicar esto, el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, ustedes saben que es una parálisis de los flácida, de los músculos, sobre todo el diafragma, y el paciente muere por insuficiencia respiratoria. En lo que se ha visto en los estudios es que resulta que los de la mayoría de Guillain-Barré en este momento no se mueren por eso. Se mueren porque nadie tiene en cuenta que el síndrome de Guillain-Barré también produce vasodilatación, hipovolemia y shock, y se morían por problemas vasculares más que por el mismo problema respiratorio. Entonces, realmente el modelo para esto es el Guillain-Barré, pero hay otras causas de alteración del sistema autónomo que pueden causar un shock neurogénico. Y aquí está, digamos, lo que yo les decía, el shock séptico. El shock séptico se convirtió en el modelo del choque distributivo. Afecta tanto la precarga como la contractilidad. ¿Sí? Entonces,
Generalmente son los vacilos gramnegativos los que más producen shock séptico. También deben tener ustedes como referencia. Generalmente los gram positivos no producen tanto shock, ¿cierto? Más los gram negativos, aunque los gram positivos también lo pueden producir, ¿sí? Es una compleja interacción para que suceda el choque, que es la del agente infectante, el huésped, ¿sí? El antígeno infectante, el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, al responder al antígeno infectante, es el que produce todos esos fenómenos, como decimos los santandereanos, toda esa cascada de inflamación. ¿Sí? Entonces hay vasodilatación generalizada, hay depresión del miocardio, hay incremento del metabolismo celular y hay un trastorno del acceso de oxígeno a las células cuando hay shock séptico. Entonces se convierte en el modelo para evitar el choque en general. Porque lo podemos medir más fácilmente, porque estos pacientes realmente están en una unidad con intención, le miden todo, ¿cierto? De bien presión venosa central, volumen de eyección, gases arteriales y venosos, ¿sí? Tensión arterial, diuresis, todo está medido. Entonces ahí es que, por eso se convirtió en el modelo para explicar y tratar los otros choques. ¿Sí? En shock séptico se habla también del choque séptico caliente, en el cual el llenado capilar es normal, los pulsos del paciente son saltones, el paciente está rubicundo y la diuresis es normal. Esto lo va a dar una fiebre, ¿cierto? El choque caliente, pero hay que sospechar en algunos pacientes por edad, ¿sí? Pero este choque séptico caliente se le pasa a todo el mundo, porque estos pacientes con fiebre tienen eso. Todo el mundo. El frío ya, el choque frío ya, el que no queremos que al llegar el paciente hay disminución de la conciencia, llenado capilar mayor de 2 segundos, pulso débil, extremidades frías y diuresis menor de 1 cc por kilo por hora. ¿Sí? Digamos que eso es otra clasificación del choque caliente y choque frío. Este es el complejo sindromático del choque. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un paciente con taquicardia, polimea, distermia, leucocitosis y vandemia, está en un SIRS. ¿Sí? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica inespecífico. Tronco de nombre, ¿sí o no? Entonces, fíjense, usted tiene un paciente, ¿sí?, que tiene fiebre. La distermia es fiebre. O sea, puede tener fiebre o puede tener hipertermia o hipotermia. Es distermia, ¿cierto? ¿Qué niño no tiene eso? Taquicardia la produce la fiebre, ¿sí? Pero usted tiene el cuadro hemático, leucocitosis, que algunos de ustedes no saben qué es leucocitosis. Qué vergüenza. Yo les dicté la clase de exámenes y me dio una vergüenza con todos los profesores, pero bueno. ¿Sí? Leucocitosis, leucocitos mayores de 15.000. 18, doctor, 14, 15.000. ¿Sí? Neutrofilia también puede haber, pero lo que toman acá es eso. Y vandemia son las células vándalos callados, más de 1.500. ¿Cierto? Entonces, todo eso configura un SIRS. Sería ahí lo ideal de tratar el paciente, para que no se nos vaya la cascada. ¿Qué es síndrome séptico? Es tuesto más un dato de hipoperfusión tisular, llenado capilar lento, diuresis disminuida. Eso es un síndrome séptico. Un choque temprano es todo lo anterior más hipotensión, ¿sí?, que revierte con volumen de líquido. Ese es un choque temprano, ¿sí? Luego viene el choque tardío, donde lo anterior más hipotensión que no revierte, que algunos llaman irreversible, ¿sí? Y ya después la difusión orgánica múltiple, villamita de madera, ¿sí? No hay nada que hacer. Es una cascada en la cual el paciente entra, y si tratáramos de descubrirlo acá, es difícil, ¿sí? Por eso la JEP es muy claro en decir que un paciente de 3 meses con 38 de temperatura es una fiebre de alto riesgo y hay que ponerle una desertiazona. Bueno, prueba de bobos. Se habla mucho de diagnóstico, pero hay unas cosas interesantes, unos datos clínicos que uno encuentra que son interesantes. Recuerden que las 3 ventanas del cuerpo son la piel. Uno mira la piel de las personas, hay muchas cosas, ¿cierto?, en la piel de las personas. Muchas manifestaciones de las enfermedades son a través de la piel. Se dice, uy, este paciente está malo del hígado. No porque le escamen las manos, ¿no?, como la gente dice. Mañana hay un evento en la
el riñón, estamos hablando de sexo, y la malformación neurológica. O sea, que todo paciente que ustedes sospechen que esté séptico, ustedes ven la piel, el llenado capilar, cómo está la piel, si una piel marmórea, ¿sí? Gris, ¿sí? La función renal, cómo está la función renal, cómo está orinando y cómo está la función renal. Y la parte neurológica, cómo está el estado de conciencia. Eso es importante en el diagnóstico de un paciente. Ahora, los hemodinámicos, pues la tensión arterial, ¿no? Si tenemos algo confiable, un Dynamo, un equipo confiable para tomarla. Y bioquímicos, el nivel de lactato sérico arterial. Nos da una idea grande del paciente. Normalmente no tenemos ese laboratorio en la atención primaria, ustedes estamos haciendo la actividad, pero sí tenemos los dos ojitos, ¿sí? Y tenemos el tensiómetro, más que bien pediátrico, para tomar la tensión. Entonces, ¿cómo se basan en criterios clínicos, hemodinámicos y bioquímicos. ¿Sí? Entonces, tratamiento. Entonces, como lo mismo, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Pues, mantener o incrementar la cantidad de oxígeno transportado por la sangre para mejorar la concentración de hemoglobina y la oxigenación de la sangre. Ese es el objetivo, conociendo la fisiopatología y lo que dijimos de la definición de choque. Entonces, esto es lo que debemos perseguir. ¿Cómo lo logramos? Depende. ¿Sí? Hay una mnemotecnia. TIC. ¿Sí? Very important people. ¿Sí? Entonces, B, ventilación. Oxígeno. Esos pacientes necesitan la mayoría oxígeno. ¿Sí? Y infusión de qué? De líquidos. Necesitamos ponerle lactato, solución salina, albúmina, coloides. ¿Sí? Y PUM, en inglés, bomba inotrópico. Necesitamos generalmente esos pacientes con shock séptico, necesitamos colocarle un inotrópico que no es otra cosa que algo que aumente la contractilidad del corazón. Entonces esa es como la mnemotecnia TIC, cuando se va a tratar un paciente con shock séptico. ¿Sí? Ventilación, infusión de líquidos y bomba de inotrópicos. TIC. Ventilación. Entonces, pues la administración de oxígeno debe iniciarse rápidamente para evitar algo que ustedes no lo ven por la fisiología, que es la hipertensión pulmonar. Cuando el pulmón no recibe adecuadamente cantidad de la hipertensión pulmonar. ¿Sí? Sistemas de administración adecuada, como quiero administrarlos, por cánula generalmente, o por Venturi, o por cámara cefálica, o por ventilador. ¿Sí? Oximetría de pulso para controlar eso. ¿Sí? Y gases arteriales para mirar cómo está ese paciente objetivamente, porque recuerden que la saturación de oxígeno, la oximetría de pulso, depende de otros factores como el llenado capilar o la circulación, la piel fría. ¿Sí? Entonces, las gases arteriales son más objetivos en los datos y yo los necesito para mirar lo que dijimos al principio de cómo puedo calcular la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Los líquidos, tenemos que infundirle generalmente lactato de Ringer, o solución salina, o albúmina o coloides. ¿No? La velocidad y la cantidad de infusión es muy importante. ¿Sí? Cuando ustedes pasan conmigo y hablamos de líquido del grupo, hablamos mucho de que no es tan así como se decía antes, que hay que administrar líquidos al paciente a la lata hasta que el paciente orine. No, tenemos que mirar, pensar en que se puede presentar edema cerebral o edema pulmonar si no manejamos bien esos líquidos, y que un paciente séptico no significa inundarlo y edematizarlo. ¿Sí? Hay que pensar que ese paciente séptico, por los mecanismos contrarreguladores del mismo cuerpo, tienden a producir edema cerebral y los matamos por la velocidad y la cantidad que le ponemos. ¿Sí? Lo mismo el edema pulmonar, es muy raro que un niño llegue a edema pulmonar, pero los adultos sí es muy frecuente. Ustedes lo han visto, no sé, en medicina interna, el señor de edad que llega, le ponen un que hace edema pulmonar, le colocan una furosemida y le pasa el edema. ¿Sí? Y obviamente el control y el mejor control para uno mirar en la infusión de líquidos en el paciente, digamos que luce hospitalizado, en una unidad de cuidado intermedio, es la presión venosa central, que es un catéter que se mete por la vena cava superior hasta la aurícula derecha, y ahí se mide cuánto sube una bolita en centímetros de agua, para saber si el paciente está bien, ¿sí? Y con base en eso administrar eso, ¿sí? Para administrarlos de forma lógica y sin que vaya a producir edema cerebral ni edema pulmonar. ¿Sí? Entonces, la administración de líquidos se basa en un control más que todo con presión venosa central, porque ahí sí nos dice la realidad de lo que está pasando.
Y la bomba de infusión de inotrópicos, los inotrópicos, como su nombre lo dice, inos fuerza, ¿sí?, sobre el tropismo cardíaco. O sea, el más conocido por todos es la adrenalina, ¿sí?, que ya cuando hacemos el taller también de reanimación hablamos de las bondades de la adrenalina, de por qué la adrenalina es un muy buen inotrópico, ¿cierto? Aumenta la fuerza y aumenta la frecuencia. O sea, la adrenalina es inotrópica y cronotrópica positiva. La noradrenalina es un derivado de la adrenalina que tiene algunos efectos diferentes, ¿sí? Predomina más otro efecto, ¿sí? Más que todo es la vasoconstricción para aumentar el llenado coronario. La dobutamina, ¿sí?, la dopamina. Estas son drogas más que todo desde el punto de vista del estímulo cardíaco, pero no van a entrar en detalle porque ustedes no son intensivistas y están preparándose para eso. Pero a todo paciente con sepsis hay que colocarle un inotrópico que le ayude a ese corazón a contraerse mejor. ¿Cómo llama? De la UCI allá. Entonces veamos como un ese que era picado. Un niño con shock hipovolémico y un trastorno de la contractilidad miocárdica. Tiene las dos cosas, ¿cierto? Entonces, este paciente inicialmente está en una posición A. Este es el paciente que tiene un volumen latido de un litro por minuto y una precarga de 0. O sea, no tiene precarga. Entonces, ¿qué hago yo? Le aumento la precarga, llevo una presión venosa central a 5, ¿sí? Y con eso, el paciente mejora un poquito, pero no me mejora el gasto cardíaco. No me mejora el gasto cardíaco. Yo le pongo y me mejora la precarga acá. Al ponerle líquidos, obviamente me mejora la precarga, ¿cierto? La cantidad de sangre que me está llegando a la aurícula derecha. Pero no se me mejora la contractilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Le pongo un inotrópico. Al ponerle un inotrópico, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí lo tengo, que es lo que uno esperaría, 3 cc, ¿sí?, o 3 ml. Y lo puedo poner un poquito más, subirlo un poquito más, ¿sí? Puede ser disminuyendo la poscarga o poniendo el inotrópico positivo, ¿sí? Esta mala diapositiva no la puede tener mejor. Es como un resumen de lo que hablé, ¿sí? Aquí está la referencia para que la busquen. New England Medical, ¿sí? Ahí está el número 369.18 de octubre 31 del 2013. ¿Sí? Tiene 3 añitos del artículo, ¿sí?, para que lo busquen, donde se explica la fisiopatología de los principales choques, ¿cierto? Este es un choque distributivo, donde el problema es vasodilatación, ¿sí? Vasodilatación. Bueno, empecemos desde arriba. Si yo tengo un paciente, ¿sí?, con hipotensión crónica, síncope, ¿sí?, si eso está presente, bueno, sí, pero si hay signos de hipoperfusión, ¿sí?, en un paciente con hipotensión, tengo un paciente con hipertensión arterial, ¿sí?, tengo un paciente con hipertensión arterial. Si el paciente con hipotensión arterial tiene esto, ¿cierto?, me voy para allá. Si no tiene esto, yo digo, no, ese paciente lo que tiene es una hipotensión crónica, es hipotenso crónico. Que manejan la tensión bajita y toman un brandy para la tensión y le suben, ¿sí? O el paciente que tiene un síncope. Entonces, si están presentes, entonces yo tengo que mirar, ¿sí?, los signos presentes: el cerebro, la piel, el riñón, taquicardia y elevación del lactato. Miro eso y con eso digo shock circulatorio, ¿cierto? Entonces, estimulación cardíaca, ¿sí?, y saturación venosa central, ¿sí?, estimación de la función cardíaca y saturación venosa de oxígeno. Si la saturación venosa de oxígeno es normal, ¿sí?, pienso que el paciente tiene un choque distributivo. Si ya tengo un paciente con una saturación venosa de oxígeno baja, ¿sí?, tengo que mirar la presión venosa central. Si es baja, ¿sí?, el problema es cardíaco, ¿sí? Si es alta, el problema es una pobre contractilidad o un taponamiento cardíaco. Y de aquí se define, ¿sí?, los tipos de shock también, cuando es hipovolémico, ¿sí?, cuando es cardiogénico y cuando es por taponamiento.
Lógicamente leer todo eso en detalle con la letra tan mala, pero este es una diapositiva donde me define todo, me define también los tipos de choque más frecuentes, ¿sí ven? Como el choque distributivo es el más frecuente, o sea, el choque séptico es el más frecuente, ¿sí? Ahí está el choque cardiogénico con un 16%, el distributivo puro, ¿sí? No séptico, o sea, por ejemplo, neurogénico, el choque hipovolémico y el choque obstructivo. Entonces dice que la gran torta se la lleva el choque séptico. Pues por eso es que debemos estar preparados. Esta torta.